como facilitador Alejandro Méndez, quien es nuestro fiscal y encargado de temas de actualidad. Entonces, primero voy a introducir a Alejandro para que Alejandro les presente el tema de hoy y a nuestra invitada. Adelante, Bueno, Alejandro. bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, doña Ani, por darme la oportunidad de estar el día de hoy aquí y también, pues, moderar brevemente este espacio que estamos coordinando en el Colegio de Biólogos. Y bueno, tengo el placer de presentar a la máster Karen Chacón Araya. Ella se incorporó al programa de Estado de la Nación en el año 2011. Es licenciada en Relaciones Internacionales con énfasis en política exterior y diplomacia y tiene un máster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo de la Universidad Nacional. Ha realizado investigaciones en temas ambientales, agricultura, energía, política exterior, seguridad alimentaria. Y además colabora con el Informe Estado de la Justicia y actualmente es la investigadora principal del capítulo Armonía con la Naturaleza del Informe del Estado de la Nación. Ella es profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y colabora para el Observatorio de la Política Exterior de la UNA y la Universidad de Costa Rica. Y bueno, agradecerle a Karen la disponibilidad de darnos esta información tan valiosa para las y los colegiados del Colegio de Biólogos y Biólogas de Costa Rica. Y bueno, Karen, usted tiene el mando de la presentación y quedamos a las órdenes. La dinámica sería, eh, bueno, vemos la presentación que nos vas a plantear y si tenemos observaciones o preguntas sería al final de la presentación, si no me equivoco. Entonces, como para ir como con esa dinámica y bueno, quedamos a las órdenes, Karen. Gracias, buenas noches a todos y todas y muchísimas gracias al Colegio de Biología por la invitación, por este espacio que nos facilitan para poder compartir con ustedes justamente algunos de los principales hallazgos que reúne el Informe Estado de la Nación 2024 con respecto al tema ambiental. Quizá quisiera empezar diciéndoles que el capítulo, el nombre del capítulo en el que damos seguimiento al desempeño ambiental de Costa Rica es Armonía con la Naturaleza y está planteado así porque se trata justamente de una aspiración que persigue el país en este campo y en línea con el objetivo de alcanzar el desarrollo humano sostenible, que es el eje vertebral que conduce pues, en realidad todo el ejercicio de investigación que hacemos en los distintos ámbitos para el informe del Estado de la Nación. Informe o estos hallazgos que voy a compartir pues son una mirada a lo que pasó en el 2024, perdón, en 2023 e inicios de 2024 y que como van a ver en algunos casos pues se hace una lectura desde una perspectiva más de largo plazo. Valga también señalar que este capítulo hace, como decía, seguimiento al desempeño ambiental del país, no es una valoración de los gobiernos de turno, sino sobre la situación del país a partir de un conjunto de indicadores e investigaciones que desarrollamos y que alimentan también el trabajo que realizan otras instituciones a nivel nacional e internacional. En términos generales, el capítulo lo que plantea es que Costa Rica en 2023 e inicios de 2024 enfrenta un dilema estratégico que es ver cómo garantiza, por un lado, la sostenibilidad ambiental, al tiempo que también logra mejorar las condiciones económicas y en general el bienestar de su población. Esto se da en un contexto en el que Costa Rica mantiene fortalezas importantes asociadas a los grandes esfuerzos que ha venido desarrollando en materia de conservación o lo que conocemos como la Agenda Verde y que como ustedes saben, pues ha posicionado a Costa Rica a nivel internacional como un líder en esta materia, como una nación ecológicamente responsable. Pero lo que observamos a partir de la evidencia que recopilamos es que esos logros no alcanzan para lograr más bien, perdón, un equilibrio que sea desde el punto de vista ambiental sostenible. Y con estos dos elementos, lo que encontramos es que la respuesta justamente para enfrentar este dilema, pero también para tratar de alcanzar este equilibrio ambiental, la respuesta pública, se orienta en otra dirección. Y es una dirección que hoy se caracteriza por un cambio en una narrativa que ha sido histórica, que se adoptó por distintos gobiernos
o gobiernos de distinta índole durante ya varias décadas y que hacen que el tema ambiental pues pierda prioridad en la agenda de la política pública en el país. Con estos tres elementos como punto de partida, este capítulo desarrolla su mensaje o digamos presenta más bien los resultados a partir de dos mensajes clave. El primero de estos mensajes es que el país debilita, como decíamos, su histórica apuesta ambiental y pone en riesgo entonces su liderazgo internacional. Hicimos para este informe un ejercicio de recopilar evidencia que nos permite de nuevo señalar que hay una creciente ruptura con esa narrativa que asumía el ambiente como el factor clave del desarrollo humano, el ambiente como la base del desarrollo y el crecimiento económico y del bienestar de la población. La evidencia que recopilamos nos permite indicar que al menos hay cuatro grandes elementos donde se observan cambios en esta narrativa, que además son cambios que, como veremos, abren frentes de riesgo para el país. Por un lado, lo que se observa es que Costa Rica hace un abandono de ese rol internacional, ¿verdad? Costa Rica, como decíamos, a nivel internacional ha sido un líder, una voz, incluso algunos la han catalogado como una potencia, ¿verdad? Un país que presentaba propuestas e iniciativas a nivel internacional que se acogían y que, digamos, se implementaban o que se adoptaban por una buena parte de los estados a nivel internacional. Hoy lo que observamos es que el país no solo no está presentando, ¿verdad?, como lo hacía activamente, propuestas e iniciativas, sino que muchos de los mismos proyectos que Costa Rica en su momento impulsó no se han firmado, como fue el caso de la iniciativa BOGA, esta iniciativa que plantea ir más allá del petróleo y del gas, pero también la no ratificación del Acuerdo de Escazú, que como ustedes bien saben, pues es un acuerdo que se impulsa por parte de Costa Rica y Chile fundamentalmente, que se acoge en Escazú acá en el país. Otro elemento que reafirma justamente este hallazgo es que hay un retorno también a un discurso extractivista, ¿verdad? Sobre todo o de forma mucho más marcada a partir de la crisis que se genera con la pandemia del COVID-19, donde se escuchan voces que apelan justamente a retomar proyectos e iniciativas en busca de la exploración o la explotación de petróleo, pero también de reactivar la minería a cielo abierto. Y a eso se suma que cada vez parece ser mucho más frecuente una preponderancia del criterio político sobre el criterio técnico, lo cual quedó claramente demostrado ante el año anterior con al menos dos casos, que fue la situación en el Parque Nacional Manuel Antonio, ¿verdad? Cuando se decide aumentar el aforo, es decir, la capacidad o el ingreso de personas diarias a este parque en contra no solo del criterio técnico, como decíamos, sino también de resoluciones, por ejemplo, de la Sala Constitucional. Y en la misma línea se documenta las situaciones en las que se otorgan o la situación en la que se otorgan permisos irregulares de tala dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. En este caso también en contra de pronunciamientos de la Procuraduría General de la República y de resoluciones de la Sala Constitucional. A estos tres elementos se suma un cuarto que está asociado al debilitamiento de la institucionalidad, principalmente de aquellos entes que están orientados o que tienen entre sus responsabilidades tareas asociadas al control, la fiscalización y la vigilancia, ¿verdad?, de los recursos naturales. Específicamente estamos hablando del recorte al presupuesto, pero también de personal a instituciones como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y otras que también, como decíamos, desarrollan tareas en esta misma línea. Esta ruptura con la apuesta histórica además se presenta en un momento en el que bien si se mantienen esfuerzos formales o avances formales en esta agenda verde o en la agenda de conservación, también el país empieza a enfrentar nuevos riesgos que comprometen justamente los logros y los réditos que estos esfuerzos le han significado al país. En términos generales, como decíamos, se mantienen esfuerzos formales. El país sigue generando política pública, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su plan de acción, ¿verdad?, con acciones concretas donde se registran avances importantes.
Y a eso se suma también la creación de entes como la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental para cubrir áreas asociadas a la atención de delitos que se presentan en el territorio nacional, con una lógica además también territorial donde se generan otras entidades, digamos, por ejemplo, como la Comisión en la zona del Caribe, ¿verdad? Entonces hay política pública, una institucionalidad que sigue, o que digamos, un marco institucional que sigue creciendo, pero además con esfuerzos puntuales también para tratar de mejorar las actividades o acciones que se han venido desarrollando en términos de la protección. ¿Como cuáles? Como la creación de instrumentos financieros, como el Fondo de Biodiversidad Sostenible, el Programa de Crédito Forestal o el Programa de Reducción de Emisiones, que reconocen o que otorgan recursos a personas que están desarrollando actividades en estas líneas, justamente o más bien, digamos, en estos espacios, justamente en línea con los esfuerzos de protección que Costa Rica ha venido desarrollando. Estos esfuerzos formales tienen resultados que se ven en algunas áreas de forma más concreta. Un caso en el que esto se evidencia con mucha claridad es en la recuperación de cobertura forestal. El país ha hecho esfuerzos importantes y eso se materializa. En el 2021 alcanzamos ya un 57,1% del territorio bajo cobertura forestal, ¿verdad? Lo que es un logro tanto en términos nacionales, porque revierte una tendencia de deforestación que habíamos registrado en la década de los 30, 40, todavía en los 50, pero además también es un logro porque la tendencia a nivel internacional es a que siga aumentando la deforestación. Todo esto, además, se da en un contexto, en un marco en el que, sin embargo, cada vez pues, siguen también aumentando las presiones sobre los diferentes ecosistemas y la biodiversidad que está presente en el territorio. Un dato que nos demuestra esto, que nos permite, digamos, evidenciar esta situación, es justamente las intervenciones que realiza el Servicio Nacional de Guardacostas. Lo que vemos acá es la distribución de la cantidad de intervenciones que realizó esta institución en el 2023, según la zona, en este caso el Pacífico y el Caribe, también por el tipo de infracción que se desarrolló, ¿verdad? Entonces, como decíamos, hay política pública, hay una institucionalidad que sigue ampliando, pero en un contexto en el que hay menos recursos también conviven con mayores presiones por parte de diferentes sectores por el uso que hacemos tanto de los recursos naturales como del territorio. A eso se suma que los indicadores internacionales también nos muestran que pese a digamos, el alto porcentaje de territorio también que se encuentra bajo esquemas de protección, sigue incrementándose la cantidad de especies que se encuentran en amenaza o en condición de vulnerabilidad. Con un tema o un elemento que llama bastante la atención, que es que buena parte, casi un 50% de las especies que para el caso de Costa Rica se encuentran en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, corresponde a ecosistemas marinos, ¿no? Entonces, un área que como también sabemos, pues ha sido o fue descuidada durante mucho tiempo y hasta muy recientemente, pues el país empieza a volver la mirada hasta este espacio. A eso además hay que sumarlo que si bien, como decíamos, hay recuperación de cobertura forestal, eso no significa que no hayan frentes abiertos en este campo, digamos, a los que hay que prestar atención o riesgos importantes. Uno, la arbórea, que es justamente lo que observamos en este gráfico. Ustedes pueden ver que entre el 2000, ¿verdad? Que se encuentran o que se han perdido, varían, ¿verdad? Tienen un comportamiento que es fluctuante, pero que se mantiene constante. De nuevo, ¿verdad? Esto genera riesgos importantes y además reafirma la necesidad de consolidar las acciones y la política pública que el país ha venido desplegando en este campo, pero sobre todo de fortalecer los recursos que están orientados de nuevo para hacer control y fiscalización de estos espacios. Esta ruptura con el discurso y la narrativa oficial, ¿verdad? Esta apuesta ambiental se ha hecho Costa Rica. A eso se le suma la confluencia de estos nuevos riesgos que enfrenta el país y el debilitamiento de esa institucionalidad para garantizar la sostenibilidad de los logros que se emprendieron desde muy temprano, sobre todo, como decíamos, en materia de conservación. Eso genera un caldo de cultivo para la conflictividad, que de nuevo está asociado a estas presiones por el uso de los recursos naturales.
la conflictividad se mantiene. Sin embargo, lo que observamos en los últimos años es que hay un traslado de la conflictividad en la calle, lo que conocemos como mitines, huelgas, manifestaciones, paros, al uso de otros mecanismos más formales e institucionalizados por parte de la ciudadanía. Lo que vemos en este gráfico es justamente la cantidad de acciones colectivas que se presentaron en materia ambiental entre 1992 y el 2023. Ustedes pueden ver que entre el 2022 y el 2023 hubo un incremento. Sin embargo, cuando uno lo analiza de nuevo en una perspectiva de largo plazo, lo que encuentra es que en los últimos años el número de estas acciones colectivas en promedio, o más bien está muy por debajo del promedio que hemos registrado para toda la serie en la que tenemos o para la que tenemos información. Y eso coincide justamente con este escenario donde las personas al parecer están optando más por denunciar ante instituciones como la Contraloría Ambiental del Ministerio de Ambiente, la Defensoría de los Habitantes o el Tribunal Ambiental Administrativo, todas aquellas situaciones en las que se presenta o las personas consideran, ¿verdad?, que se presenta una violación, un incumplimiento, una infracción, un daño a los bienes naturales o al patrimonio natural del Estado. Veamos, por ejemplo, el caso de la Contraloría Ambiental. Nótese que desde el 2013 hasta el 2023, el número de denuncias ante esta institución ha crecido significativamente. Y aunque en el 2023 hubo una caída, ¿verdad?, con respecto, por ejemplo, a lo que observamos en el 2021, pues sigue siendo también un número mucho más alto, ¿verdad?, de lo que lo registramos al inicio de esta serie. Además de los mecanismos institucionalizados, la ciudadanía también recurre hoy con más frecuencia a los mecanismos judiciales, concretamente a entes como la Sala Constitucional, pero también al Ministerio Público. Cuando analizamos los datos de esta institución, también encontramos que se presenta una cantidad importante, ¿verdad?, o que se atiende una cantidad importante de delitos ambientales. En el 2023, de casi 1.500 delitos en esta materia que se atendió, la mayoría de estos, casi el 25%, un poco más, perdón, del 25%, estuvieron asociados a tres grandes áreas, que fue la tala en zonas de protección, la invasión a un área de conservación o protección y la infracción a la ley forestal, ¿verdad? Nótese que además, de nuevo, son delitos que están asociados justamente al área donde Costa Rica ha mostrado mayores fortalezas, ¿verdad?, al área donde hemos hecho la mayor apuesta en términos ambientales. A esta ruptura con la narrativa ambiental o con esta apuesta que ponía el ambiente como un factor clave del desarrollo, se suma, y este sería el segundo mensaje clave que presenta este informe, o se observa, digamos, que una mayor insostenibilidad o una sociedad más bien que se endumba o que se encamina hacia una menor sostenibilidad y una mayor carbonización, ¿verdad? Dos elementos, sobre todo el segundo, que van justamente en una línea que es contraria a las metas que Costa Rica se ha planteado tanto en el escenario nacional como a nivel internacional. Recordemos que en el 2018 el país adopta el Plan Nacional de Descarbonización, ¿verdad?, en el que define un conjunto de metas para justamente descarbonizar su economía. El escenario ideal es de tener un equilibrio ecológico, ¿verdad? Donde hiciéramos uso de los recursos naturales y el territorio según también la capacidad que tiene el Estado con un menor impacto, perdón, que tiene el mismo ambiente de regenerarse de forma natural con un impacto que sea menor. En la práctica, lo que hemos observado es que desde 1993 ya Costa Rica mostraba patrones insostenibles del uso de los recursos y el territorio. ¿Qué significa esto? Que ya en 1993 estábamos utilizando más hectáreas globales por persona de las que en el territorio estaban disponibles. Estábamos usando 1,2, ¿verdad? Teníamos 0,2 de más. En el 2022 eso ya se había incrementado a un 1,6, es decir, estábamos usando 0,6 hectáreas globales más de las que estaban disponibles por persona, y eso nos genera un déficit ecológico, es decir, nos pone en una situación en la que no solo estamos comprometiendo el uso de los recursos y el territorio para las generaciones presentes, sino también para las generaciones futuras. En ese contexto de ese equilibrio, además, Costa Rica enfrenta un desafío que requiere una acción inmediata, que es el cambio climático.
que no solo pone en riesgo muchos de estos, digamos, ámbitos de la gestión ambiental o el desempeño ambiental del país, sino que además le agregan, digamos, una capa de mayor de complejidad a la atención que hace el país a esta materia. El costo de resolver o de atender las problemáticas y desafíos que acarreamos en materia ambiental es mayor en este escenario y requiere otro tipo de capacidades que no necesariamente el Estado costarricense tiene, ¿verdad? O está ya preparado para hacer esa atención. En términos generales, en Costa Rica estamos experimentando, igual como sucede en otras partes a nivel internacional, alteraciones importantes en el clima, tanto en términos de las precipitaciones como de las temperaturas, que generan afectaciones, como vamos a ver, en distintos campos y también con distintos niveles. Uno de ellos es en materia de gestión del riesgo. Lo que observamos en este campo es que aunque en el año bajo estudio 2023 hubo una reducción en el número de desastres asociados a eventos climáticos, sigue creciendo la vulnerabilidad y el nivel de exposición de la población. Lo que observamos es que en el 2023 hubo una cantidad notablemente inferior del número de desastres causados por fenómenos climáticos. Alcanzamos apenas 100, que en comparación con los que se habían registrado en los años previos, es superior a los 1000 casos o a los 1000 eventos, pues es una cifra significativamente inferior. No obstante, aunque esta cifra, como decimos, es menor, es decir, es un año que tuvo una menor cantidad de eventos y no estuvo marcado por eventos climáticos extremos, se siguen presentando importantes impactos, sobre todo en términos de la infraestructura, específicamente viviendas, y de la población. Lo que observamos es que en el 2023 se registraron al menos 165 viviendas afectadas, es decir, viviendas que tuvieron algún tipo de afectación o que quedaron completamente destruidas, pero también se contabilizaron cerca de 610 personas que fueron damnificadas, que debieron movilizarse, llevarse a un albergue, ¿verdad? O que presentaron algunas otras situaciones. Entonces, aunque fue un año con menores eventos y sin un evento climático extremo, seguimos registrando una cantidad importante de afectaciones. Y esto es así en gran medida porque el contexto o el entorno en el que se presentan estos eventos climáticos responden a unas condiciones estructurales que ayudan a una construcción social del riesgo. Es decir, tenemos condiciones que hacen que ante eventos de este tipo, la vulnerabilidad o el nivel de exposición de las personas y de las actividades económicas y de la infraestructura, los medios de vida en general, pues sea mayor. ¿Cuáles condiciones estructurales? La pobreza, el desempleo, la desigualdad, pero también, por ejemplo, el hecho de que se construya infraestructura en zonas que no tienen las condiciones adecuadas desde el punto de vista del ambiental, ¿verdad? Pero también desde el punto de vista del riesgo. Por ejemplo, construcciones a las orillas de los ríos, en las laderas u otros. Entonces, todos estos elementos hacen justamente que se aumente esa exposición. Los eventos o los impactos que generan estos eventos, ¿verdad? No se presentan con la misma magnitud a lo largo y ancho del todo el territorio nacional, ¿verdad? Sino que hay algunas diferencias importantes, algunas zonas con mayor grado de afectación. Y justamente lo que hicimos en este informe fue tratar de analizar en términos espaciales cómo se comportan, ¿verdad? Estos desastres por eventos hidrometeorológicos en el largo plazo. Y lo que encontramos es que hay al menos 3 tipos de localidades, las que experimentan un bajo nivel de afectación, que son las que aparecen acá en el mapa en color amarillito como más claro, ¿verdad? Que son localidades donde entre 1994 y el 2023 se presentaron menos de 100 impactos por desastres o desastres por eventos hidrometeorológicos. En color anaranjado tenemos las localidades de afectación media, donde se registran entre 101 y 320 impactos por este tipo de eventos, y en color rojo los de mayor afectación. Nótese que además se trata en una buena parte de los casos de localidades que son costeras, zonas rurales, localidades que albergan una cantidad importante de población, como pasa en el centro del país, pero también algunas zonas donde hay una presencia importante de actividades económicas como el turismo, la ganadería,
pero también una presencia importante de algunas zonas de protección o áreas de conservación, es decir, con presencia de ecosistemas que desde el punto de vista ecológico pues tienen una significancia relevante, ¿verdad? Para justamente garantizar la sostenibilidad ambiental. Estas, digamos, situaciones de riesgo que enfrenta el país, además se dan en un marco en el que Costa Rica enfrenta nuevas debilidades asociadas a un área donde ha mostrado fortalezas importantes. Costa Rica ha sido muy eficaz en utilizar sus recursos naturales para impulsar oportunidades para la población, pero también el desarrollo humano sostenible. Un área en la que empezamos a observar debilidades justamente para hacer ese uso eficiente y por ende entonces garantizar también un derecho humano a la población es en la gestión del agua. Hoy lo que estamos observando es que se pone justamente en riesgo el desarrollo humano del país. Si bien en el 2023 hubo un incremento de la cobertura de agua para consumo humano, alcanzando un 92,4%, que es un valor alto, pero que además es un valor muy superior al que se registra en otros países de nuestra región más inmediata, que es América Latina y el Caribe. Lo cierto es que esa cobertura empieza hoy, digamos, a enfrentar algunas amenazas para mantenerse en el tiempo, asociadas fundamentalmente a cambios en las precipitaciones, pero también a otras problemáticas que son ya de larga data, como la contaminación, las dificultades que tiene el país para mejorar su infraestructura hídrica y desarrollar nueva infraestructura o para atender problemas como los que conocemos como el desperdicio de agua, las fugas de agua, ¿verdad? Y hoy además los temas de la variabilidad y el cambio climático. En el marco de estos fenómenos, lo que observamos es que los operadores cada vez con mayor frecuencia empiezan a rechazar solicitudes de disponibilidad de agua en distintas zonas del territorio nacional y con distinta magnitud. Por ejemplo, el AIA entre el 2019 y el 2023 rechazó casi 22.000 solicitudes de las 98.000 que recibió, ¿verdad? O sea, casi 22.000 solicitudes a las que tuvo que denegar el servicio. En el caso de la empresa de servicios públicos de Heredia, el número es menor, pero es una situación que también se está presentando. Y en el caso de las asadas, esto varía según la región, ¿verdad? Hay regiones donde el nivel es mucho más elevado, pero en promedio estamos hablando de cerca de un 10%, ¿verdad? Eh, Solo en el 2023, las asadas negaron 2.888 solicitudes de disponibilidad de agua de casi 30.000, ¿verdad? A las que fueron realizadas durante este año. A esto se suma además que cada vez es más frecuente que experimentemos en el territorio nacional, pero sobre todo en la gran área metropolitana, cortes del servicio de agua, que están de nuevo asociados a algunos de los fenómenos que ya señalábamos, la contaminación, la variabilidad del cambio climático, las dificultades que tienen la institucionalidad pública para desarrollar los proyectos de infraestructura, el bajo tratamiento de las aguas residuales, ¿verdad? Hay un conjunto de factores que conviven, ¿verdad? Y que se presentan y que dificultan, como decíamos entonces, que se pueda garantizar el servicio a toda la población. Nótese que entre el 2015 y el 2023 hubo un incremento importante de la cantidad de cortes al servicio de agua. Estos son los datos para la gran área metropolitana y que el valor más alto se presentó justamente en el 2020, el año de la pandemia, cuando una buena parte de la población estaba en sus casas, ¿verdad? Y que se requería además el servicio y el recurso para garantizar medidas de higiene que justamente estaban asociadas a la atención o a la disminución de los casos de COVID que se presentaron en el país. En el 2024 hasta junio, que fue el último mes para el que tuvimos el dato, nótese que también pues ya íbamos registrando casi 2.500 casos, que es un valor de nuevo mucho mayor que el que se había presentado, por ejemplo, en los años previos a la pandemia. A la insostenibilidad en el uso de algunos de estos recursos, de nuevo, para garantizar también las actividades que se desarrollan en el territorio y desde el punto de vista ambiental un menor impacto, se suma además, como decíamos, un aumento
en los niveles de carbonización, en un contexto, de nuevo recordemos, en el que el país más bien se compromete a reducirlos. Y esto es así en gran medida por los patrones energéticos y de transporte que mantenemos en Costa Rica. En el 2023 lo que observamos es que hubo un incremento importante en el uso de combustibles fósiles para garantizar la demanda de energía, tanto del sector transporte, como vemos en este gráfico, ¿verdad? Que se incrementa después de una caída que estuvo marcada por, de nuevo, la crisis que genera el COVID-19 en el país, pero además, y esto es lo atípico, con un aumento también del uso de combustibles para generar electricidad. Recordemos que Costa Rica tuvo varios años en los que se registró casi entre un 99 y un 100%, o sea, menos de un 1% de uso de combustibles para generar electricidad. Estábamos generando casi el 100% de nuestra electricidad a partir de fuentes renovables y principalmente de plantas hidroeléctricas. A raíz también de una disminución en las precipitaciones, pero también de algunos elementos asociados a la planificación, en el 2023 se incrementa el uso de combustibles fósiles, representando un 5%, y esto ha seguido incrementándose en 2024 e inicios de 2025. Esta dinámica, ¿verdad? No solo tiene afectaciones en términos de el costo que esto le representa al país, su factura petrolera y la alta dependencia, ¿verdad? Que hace que tengamos de las compras de combustibles o de petróleo, sino que además también genera afectaciones en términos de la salud humana y también del ambiente. Un dato, digamos, un indicador que nos permite ver justamente las afectaciones de estas dinámicas es en el comportamiento de las emisiones de dióxido de carbono. En el gráfico de la izquierda, ustedes pueden ver el incremento o justamente la evolución de estas emisiones durante el 2016 y el 2023 para todo el sector energético, ¿verdad? Siguen creciendo, ya eran elevadas, tenían una participación importante, pero de nuevo, después de la caída en el 2020, marcada por la crisis del COVID-19, pues hay un incremento sostenido. Y en el sector, y qué es lo que vemos en el gráfico de la derecha, en el sector eléctrico, pues el comportamiento también, después de varios años en los que estuvo en niveles muy bajos, pues es, o digamos, el comportamiento es creciente, muestra una tendencia creciente de esas emisiones en un periodo relativamente corto y en una magnitud que es significativa. Valga decir que si bien en este sector, ¿verdad?, se experimenta un crecimiento importante, en términos generales, pues su participación sigue siendo relativamente baja, ¿verdad?, cuando se compara con todo el sector, lo que no significa que no haya que prestar atención, ¿verdad?, a los efectos que esto genera, de nuevo, como decíamos, en términos de la salud humana y también en términos ambientales. El alto consumo de hidrocarburos como está asociado a estos patrones de transporte y movilidad que tenemos, ¿verdad? Un alto uso de los vehículos particulares, carros, motocicletas, para tratar de resolver una situación, ¿verdad? De forma individual, cuando pues, las alternativas que deberíamos estar implementando son asociadas más bien a una solución colectiva, que es el transporte público. Pero, como decíamos, el crecimiento de la flota vehicular a raíz del uso cada vez más de vehículos particulares por parte de la población hace que los niveles de congestionamiento vial pues muestren una tendencia también que es creciente, es decir, mayores congestionamientos. En este gráfico lo que observamos es cómo se comporta diariamente la congestión vial desde el 2019, enero del 2019, hasta agosto-septiembre del 2024. Observen ustedes que estos son nuestros patrones antes de la pandemia, ¿verdad? Teníamos que fluctuaban durante los diferentes meses del año, pero en general que mostraban un comportamiento que era creciente. En el 2020, de nuevo marcado por este evento, las medidas de restricción vehicular, los cierres de comercios, ¿verdad? Hay una caída significativa, pero vean cómo a partir de 2021, que empieza a recuperarse las dinámicas y la economía, pues la tendencia también se mantiene creciente y en el 2024 el comportamiento, los niveles de congestionamiento son mayores que los que estábamos experimentando antes de la pandemia. Entonces, en gran medida, este alto uso de hidrocarburos sigue estando asociado a un área donde el país tiene un desafío importante y que pese a la emisión de política pública seguimos sin atender. Un tercer elemento que contribuye en esta insostenibilidad ambiental son los patrones agrícolas que mantenemos en Costa Rica.
y que han estado marcados fundamentalmente por un cambio en la estructura que se experimenta a finales de la década de los 80 e inicios de los 90, pero que como vamos a ver, no solo tienen un impacto y no solo generan riesgos en términos ambientales, sino que hoy también comprometen la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Cabe recordar que Costa Rica experimenta una transformación de su estructura agrícola, pasa de un sistema que estaba orientado fundamentalmente al cultivo de granos básicos para nuestra alimentación, arroz, frijoles, maíz y un poco menos para la exportación, el café fundamentalmente, a uno en el que hoy se centra la mayor cantidad de áreas dedicadas a esta actividad a la producción de cultivos para la exportación, como la piña, eh, y para la agroindustria, ¿verdad? Fundamentalmente para esas dos áreas. Pues, en términos generales, lo que observamos es que el área sembrada, digamos, el área dedicada a agricultura viene reduciéndose, pero ese comportamiento varía si lo vemos por actividad. En el gráfico de la izquierda, ustedes lo que ven es cómo ha evolucionado el área sembrada que se orienta a granos básicos. Nótese que la tendencia es decreciente desde 1990 hasta el 2023 y que en este último año alcanzamos el nivel más bajo. Entonces, es el año en el que tenemos la menor cantidad de hectáreas sembradas de granos básicos. De nuevo, arroz, frijoles, maíz. Y por el contrario, lo que observamos es que la tendencia es creciente en el caso del área sembrada, el comportamiento del área sembrada para frutas frescas, ¿verdad? Entonces, esto de nuevo reflejo de ese cambio en la estructura que veníamos señalando. Ahora, estas dinámicas generan afectaciones en distintos campos y con distinta magnitud, pero dos que son especialmente importantes están asociadas al área ambiental por las prácticas que justamente se desarrollan alrededor de una agricultura que es muy intensiva, como es el alto uso de agroquímicos y plaguicidas que hacemos en el país. Si bien en el 2023 hay una disminución en la cantidad de kilogramos de ingredientes activos que se importaron, ¿verdad? Acá lo vemos a la izquierda, hay una reducción, pasamos de 16,8 millones de kilogramos de ingrediente activo importados en el 2022 a 15,1. Observamos que paralelamente se registró una disminución en las exportaciones, es buena parte de ese producto o ese ingrediente activo que se importa, aquí se reformula y se exporta, o en algunos casos sin hacer esa reformulación, pero además en ese año, ¿verdad? Entonces, aunque se importó menos, hubo un mayor uso aparente de estos plaguicidas, ¿verdad? Pasamos de 9,1 a 9,5 millones de kilogramos de ingrediente activo, con las implicaciones que eso tiene tanto en términos de la salud humana como sobre el ambiente, fundamentalmente asociado al deterioro del suelo, la contaminación de aguas, entre otros. Y a esto, como decíamos, se suma que justamente estas dinámicas hacen que el país tenga una mayor dependencia de la importación de cultivos que son fundamentales en la dieta nacional, como el arroz. Justamente en este gráfico lo que observamos es que mientras en 1965 la mayor cantidad de arroz pilado que consumíamos en el país se producía también aquí en el país, en el 2022 la relación cambia, es completamente la inversa y más del 90% del arroz pilado que consumimos en Costa Rica proviene de las importaciones o de las compras externas. ¿Por qué esto es relevante? De nuevo, porque esto crea una alta dependencia de las importaciones que en situaciones de crisis como las que enfrentamos durante la pandemia del COVID-19 o durante el inicio sobre todo del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, pues ponen en riesgo la capacidad del país, digamos, de garantizar la compra de estos productos para abastecer a la población, pero además también de las personas agricultoras y productoras en Costa Rica para cultivarlo, ¿verdad? Entonces, eso, si bien no ha generado hasta el momento digamos, una menor disponibilidad o problemas de disponibilidad del producto, sí aumentan el nivel de riesgo en el que se encuentra el país. En suma,
Lo que observamos en el 2023 e inicios del 2024 es que hubo un aumento importante en la insostenibilidad ambiental que está marcada más por un contexto de vulnerabilidad climática que aumenta los riesgos, pero los costos también de atención de estos desafíos que Costa Rica arrastra ya desde hace varias décadas en un contexto en el que hay este cambio en la narrativa que se materializa ya en efectos concretos, pero además en la implementación de acciones que son contrarias a esta apuesta ambiental que es histórica en Costa Rica. Y todo esto entonces, como veíamos, genera un caldo de cultivo para una intensa conflictividad que aunque hoy se manifiesta en otros canales más formales e institucionalizados, pues sigue demostrando estas tensiones que hay entre los diferentes sectores por el uso de los recursos naturales y el territorio. Por último, contarles que en este capítulo justamente hicimos un acercamiento a un área donde se refleja con mucha claridad este dilema estratégico entre garantizar la sostenibilidad ambiental al tiempo que se impulsa el bienestar de la población y el desarrollo de actividades económicas para un crecimiento justamente de este sector, que es el de los recursos marino costeros. En 2023 hicimos, con apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo, un análisis, una mirada a profundidad sobre cuál es el estado de la conservación y el uso de los recursos marinos costeros en Costa Rica. Para eso desarrollamos varias actividades o investigaciones que nos permitieron identificar algunos resultados importantes. El primero de ellos es que si bien Costa Rica ha apostado por una mayor protección formal de los ecosistemas y del área marina, este impulso se hizo con limitados criterios de sostenibilidad y con poca información. Lo que observamos es que se da un salto importante en el resguardo de los ecosistemas. En 1981-1990, el país tenía apenas 14.452 kilómetros cuadrados bajo algún esquema de protección, tanto en el área terrestre como marina. Para el 2023 damos un salto significativo, ¿verdad? Y alcanzamos una cobertura que ya hoy en términos terrestres es de un 25% y en el área marina corresponde a un 30%. Eso es un salto significativo que posiciona además a Costa Rica a nivel internacional y que le permitió alcanzar algunas de las metas que justamente el país se trazó en el escenario mundial. El tema es que si bien ese es un logro en sí mismo, no se acompañó de los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad de estos espacios. Por el contrario, más bien lo que observamos es que se sostiene ya durante varios años una reducción en el presupuesto de instituciones clave como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para cumplir justamente con las tareas de control y fiscalización. A eso además se suma también que hay una reducción en la cantidad del personal, sobre todo de aquellos que están orientados, aquellas personas que están orientadas de nuevo a hacer tareas de vigilancia, ¿verdad? Entonces hay un debilitamiento de la institucionalidad en un momento en el que el área que hay que proteger y vigilar pues crece significativamente. En ese contexto de debilitamiento, lo que observamos es que cada vez son mayores las presiones que se ejercen sobre los recursos marinos costeros. Específicamente, lo que observamos es que entre el 2010 y el 2022 hay un aumento en el número de desembarques, fundamentalmente de los pelágicos, ¿verdad? Esto en un contexto además en el que se carece de información para conocer cuál es la biomasa pesquera, ¿verdad? Disponible en Costa Rica y también cuál es el estado real en el que se encuentran las diferentes especies marino-costeras o de recursos marino-costeros en el país. El mismo comportamiento se observa si desagregamos los datos por otras variables, por ejemplo, cuando analizamos los desembarques según el tamaño de la flota. Lo que observamos es que la flota mediana es la que concentra la mayor cantidad de esos desembarques, que se mantiene así desde el 2015 en una tendencia que además es creciente. Y si lo vemos por algunas zonas geográficas, entonces buena parte también de estos desembarques se concentran en el Golfo de Nicoya, que valga decir, es una también de las zonas que se está viendo mucho más afectadas también por temas de sobreexplotación y por cambios asociados a la variable climática.
Todo esto genera tensiones, ¿verdad? Que deberían ser atendidas por la institucionalidad pública. El tema es que la institucionalidad o el ecosistema institucional en este sector justamente ha experimentado cambios importantes en su enfoque en los últimos años y no logra consolidarse, ¿verdad? O alcanzar un punto que permita justamente hacer una atención más adecuada, que sea articulada y coordinada en este campo. En términos generales, el país muestra un amplio ecosistema institucional, una cantidad importante de instituciones de distintos sectores que están involucradas en diferentes ámbitos de la gestión de este espacio, ¿verdad? Desde el conocimiento y la educación hasta el tema de la planificación y la seguridad. Hay un ecosistema, digamos, que muestra, como decíamos, algunos problemas para coordinar la duplicación de algunas actividades, dificultades para articular actividades, ¿verdad? O acciones de forma conjunta. Y este ecosistema pues ha pasado, digamos, por diferentes fases que tratamos de entender y caracterizar en este estudio y que podríamos dividir en cuatro momentos clave. Una primera que va del 2004 y hasta el 2013, que estaba marcada de nuevo por esta institucionalidad desarticulada y que hace necesario pensar justamente en procesos que puedan llevar a su integración. En este contexto se crean algunas instituciones, ¿verdad? O se empiezan a plantear algunas instituciones justamente para tratar de ordenar un poco este ecosistema. En un segundo momento, del 2013 al 2018, más bien la discusión está en términos de las rectorías, ¿verdad? ¿Cuál es la rectoría o si deberían generarse rectorías especializadas? Discusión que sigue vigente hasta el momento, valga decir. Y en este segundo momento también se crean otros espacios, digamos, como la CONAMAR o la BAN, justamente tratando o de nuevo, ordenar y establecer mejor o con más claridad dónde deben otorgarse o identificarse las prioridades y a quién le corresponde atenderlas. Del 2018 al 2022 más bien entramos en una etapa de examen, ¿verdad? Donde se hace una revisión de cuáles son o cuáles han sido los avances que se registran al momento, pero también de adoptar algunos otros modelos con una lógica más regionalizada, pero que son complejos, ¿verdad? Y que ha sido difícil también de llevar a su implementación. Y el último momento que logramos identificar, que es el más reciente, va del 2022 al 2024, más bien ha estado orientado sobre todo a realizar o plantear algunos cambios en las líneas de política pública que el país ha llevado en esta materia y a una discusión sobre cuál debería ser el modelo de gobernanza que el país adopte justamente para tratar de resolver los desafíos y los vacíos que se presentan en esta temática. Es importante señalar que esta es una discusión que está abierta, ¿verdad? Todavía no se ha resuelto justamente cuál es ese modelo, que además ha estado marcada también por los diferentes gobiernos con mayor o menor prioridad a la temática, con la implementación o activación de algunos entes o órganos, ¿verdad? Por ejemplo, en su momento el Viceministerio de Aguas y Mares, ¿verdad? Que ha sido intermitente de nuevo en función de las prioridades que las administraciones de turno otorguen a la temática. Estos elementos de mayor presión, por un lado, del uso de los recursos y la conservación, y junto con las debilidades del ecosistema institucional, también hacen que cada vez sea mayor o empiece, digamos, a generarse una mayor intensidad también en las manifestaciones y en la conflictividad por parte de la población. Sigue siendo un área donde es muy incipiente, pero pareciera que empieza, digamos, a activarse ya con más claridad, ¿verdad? Estas tensiones con manifestaciones, como decíamos, por parte de la ciudadanía, que no solo se quedan, valga decir, en las calles, es decir, en la denuncia o en las manifestaciones, huelgas, mitines, paros, sino que además también se trasladan a la organización. Hay una cantidad importante de organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil que están involucradas y que están desarrollando diferentes actividades e iniciativas en esta temática. Hicimos una consulta a estas organizaciones para tratar de entender mejor qué áreas están trabajando, cuáles son las limitaciones que enfrentan y cómo también se vinculan estas con la institucionalidad pública. Y lo que encontramos que es que la mayoría de las que respondieron a la consulta, su principal enlace con el Estado se concentra fundamentalmente en estas 5 áreas que son áreas de trabajo, que son la gobernanza marino-costera,
la conservación, la biodiversidad, las áreas protegidas y la participación pública. Es importante señalar que si bien hay una cantidad importante de organizaciones trabajando este tema, lo cierto es que una buena parte de ellas se enfrentan a importantes limitaciones, ¿verdad? Que dificultan muchas veces que el trabajo que realizan tenga un mayor nivel de incidencia. En este contexto, hicimos un ejercicio de deliberación y participación con las comunidades. Visitamos 3 comunidades, Tárcoles, Chome de Judas, perdón, Judas de Chomes y Puerto Jiménez. El propósito de este ejercicio era conversar con las personas, sobre todo el sector pesquero, para entender cuáles son las dinámicas que están enfrentando, pero sobre todo cuál es su perspectiva sobre los impactos que generan los diferentes usos de los recursos marino costeros que se están haciendo y sobre la respuesta de la institucionalidad pública. En términos generales, en al menos 3 o 4 áreas, digamos, hicieron señalamientos importantes. Con respecto al quehacer de las comunidades costeras, se señala con mucha claridad, ¿verdad? Que ellos, su supervivencia o la supervivencia de estas personas, de estas comunidades, depende de la relación que establecen con el mar, ¿verdad? Tienen claro que es el mar el que les provee, ¿verdad? Para sobrevivir. Y en ese sentido, la principal actividad que se desarrolla en muchas de estas comunidades es la pesca artesanal, ¿verdad? Entonces hay un señalamiento eh, o un reconocimiento a que en el tanto dependen de esta actividad para sobrevivir, hay que adoptar también prácticas que sean más sostenibles, ¿verdad? Que sean más sostenibles desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista socioeconómico. En términos de los retos, justamente la sostenibilidad pesquera, lo que señalan es que hay falta de control y protección del territorio marino, que si bien se han creado áreas de conservación o espacios que están bajo algún esquema de conservación, lo cierto es que las capacidades para controlar y garantizar la protección y el estado de los ecosistemas que están allí presentes son muy limitadas. Y eso genera preocupación entre las personas porque se desconoce cuál es el estado real de los ecosistemas que están marinos, perdón, que de los ecosistemas marinos que están en estas zonas, y hay un temor entonces a que desaparezca justamente la fuente de trabajo, ¿verdad? Que de nuevo está asociada al mar, esa relación que estas personas tienen con el mar. Y en ese sentido, entonces, se señalan como retos en términos de la sostenibilidad económica el hecho de que si bien es importante conservar, digamos, o hacer un uso más sostenible de los recursos, algunos cambios como el de las artes de pesca generan afectaciones en términos socioeconómicas negativas para algunos sectores. Por ejemplo, las molusqueras, ¿verdad? Que se vieron afectadas sin que se desarrollaran o generaran alternativas o nuevas oportunidades laborales para que estas personas puedan insertarse, ¿verdad? Y entonces garantizar también, como decíamos al inicio, su supervivencia. Entre las poblaciones más afectadas se señalan o que se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad justamente a las mujeres, ¿verdad? Que tienen una situación eh, de exposición distinta, ¿verdad? De las que enfrentan los hombres en el sector. Y por último, hay una percepción o la percepción que tienen estas personas en las comunidades costeras es que la respuesta, aparte de la institucionalidad pública, es insuficiente, pero que además su relación con las comunidades es conflictiva y tensa y que eso en gran medida es así porque la lectura que tienen las personas de las comunidades es que las instituciones son ineficientes, pero no solo son ineficientes, sino que en muchos casos se perciben como un obstáculo al desarrollo de las comunidades, pero no se le ve a las instituciones como un ente que esté ahí justamente para contribuir no solo al resguardo de los recursos naturales, sino también al desarrollo de las comunidades, sino más bien como un elemento que obstaculiza. Y en gran medida la principal demanda que tienen las poblaciones en estas comunidades es que se les participe y se les tome en cuenta al momento de tomar decisiones de generar política pública, ¿verdad? Porque no se sienten ellos ni ellas escuchados, ¿verdad? Ni participados, no consideran que haya una participación real, una participación que además sea
efectiva. Entonces, en términos generales, hay una lectura muy negativa de la institucionalidad pública y de la respuesta que hay desde esta institucionalidad a las diferentes problemáticas y desafíos que enfrentan las comunidades en el sector pesquero. Estas son un par de frases de varias que documentamos en el capítulo que compartieron las personas y que dan justamente pues una mayor claridad sobre cuál es la lectura, ¿verdad?, que tienen ellos y ellas sobre lo que está pasando y lo que están enfrentando en sus comunidades. Bueno, con eso cerraría yo la presentación, agradeciéndoles y quedo atenta a cualquier consulta, duda o comentario. Bueno, Karen, no, muchas gracias por tan valiosa información que nos acaba de brindar. Eh, Raquel, me imagino que si dentro del mismo Zoom hay consultas o en las redes sociales, pues las haremos, se las plantaremos a Karen. Yo sí tengo un par de inquietudes, Karen, para iniciar yo. Ahí Raquel me interrumpe cualquier cosita si surgen algunas consultas. Eh, Y ahí las voy a dejar en el chat para que las lea, don Alejandro. ok, perfecto. A mí me genera como esta sensación de que se está analizando, de que hay una menor actividad de la ciudadanía en el tema de calle, ¿verdad? En ese activismo que podría decirse, pero una mayor participación en denuncias en la institucionalidad. Se ha logrado analizar si este cambio logra ser efectivo, porque uno tiene la parte técnica, pensándolo desde la parte de la denuncia, que va a seguir toda la burocracia, y el otro es como la presión política. Entonces, no sé si se ha logrado medir o resolver que el abandono de una de esas áreas puede ser que sea no tan eficiente en la resolución de estas demandas ambientales. Sí, gracias, Alejandro. Quizá dos comentarios importantes al respecto. La primera es que digamos, el mayor uso de la calle o de las manifestaciones en la calle por parte de la población o la ciudadanía no solo se registra en materia ambiental, sino que el análisis a partir de una base de datos que llevamos desde el Programa Estado de la Nación nos muestra que hay una reducción en todos los temas, ¿verdad? O sea, en todas las temáticas, en todas las áreas la tendencia es que a un menor uso, digamos, de un menor ejercicio del uso de la calle para manifestar, ¿verdad? O para presentar esta conflictividad que se presenta en los distintos temas. Entonces, no pasa solo en el área ambiental, aunque pues es muy evidente. Lo segundo es que uno de los grandes retos, digamos, o limitaciones que todavía tienen los sistemas o las distintas plataformas en las que se puede presentar denuncias es que no en todos los casos es posible conocer qué pasa después de que la persona presenta su denuncia, ¿verdad? No en todos los casos esas denuncias avanzan, ¿verdad? O tienen un trámite, muchas de esas cuando se hace un proceso de visita, por ejemplo, se descartan, ¿verdad? Porque no necesariamente se presentó o se comprobó la situación que fue denunciada. Pero una de las grandes limitaciones que tienen las plataformas es que no nos permiten conocer con exactitud, ¿verdad? Cómo, al menos en todos los casos, se resuelven o se gestionan estas denuncias. Ahora, dicho eso, sí es importante señalar que cuando uno lo ve por instituciones hay diferentes comportamientos. Por ejemplo, en el caso del Tribunal Ambiental Administrativo, lo que nos muestran los datos es que hay una cantidad de expedientes abiertos, ¿verdad? Que todavía están en proceso, en algunos casos pues ha tomado una cantidad importante de años para que se pueda atender o resolver. Y eso en gran medida es así porque el Tribunal Ambiental carece de las capacidades necesarias, tanto tecnológicas como humanas, para hacer un trámite mucho más expedito de la atención de esos procesos. En el caso, por ejemplo, de la Sala Constitucional, un análisis que hemos venido desarrollando sobre sentencias que emite el ente contralor, lo que nos muestra fundamentalmente es que hay cada vez también, pareciera con mayor frecuencia, una Sala Constitucional que no, digamos, atiende los recursos o las acciones que se presentan. O sea, hay una tendencia más bien a trasladar los casos que se presentan ante la Sala Constitucional hacia el contencioso administrativo. Y el tema es que ahí los procesos suelen ser mucho más largos, ¿verdad?
Una buena parte de los casos que recibe la Sala Constitucional están asociados a temas de impacto ambiental, temas de viabilidad, por ejemplo, el ACETENA, pero también al recurso hídrico, ¿verdad? Muchas situaciones en las que las personas llevan sus casos hasta ahí porque hay un tema de contaminación, por ejemplo, el recurso, o porque las personas están enfrentando problemas para que se les garantice un servicio como el acceso al agua potable, ¿verdad? O problemas de disponibilidad del servicio. Entonces, en síntesis, aunque contamos con estas plataformas y cada vez, como veíamos, es más frecuente, digamos, que las personas presenten sus denuncias ante estos espacios, lo que por un lado evidencia que hay una ciudadanía más consciente, pero por otro también que cada vez son más mayores las presiones sobre estos recursos naturales. Lo cierto es que carecemos de instrumentos para conocer con mucho detalle cómo se están resolviendo y cuál es el impacto que esto tiene. Gracias, Karen. Tal vez voy a leer la pregunta de Henry, que en parte ya brindó la respuesta. Henry Abarca consulta, bueno, en la Municipalidad de Carrillo hemos interpuesto varias denuncias ante el Tribunal Ambiental y delitos ambientales han pasado varios años y aún no se resuelven. Entonces, ¿cómo manejar el patrimonio natural si en una década no pasa nada? Bueno, esa es una pregunta, ¿verdad? Bastante compleja. En efecto, para retomar un poquito el caso del Tribunal Ambiental Administrativo, uno de los principales problemas que tiene el tribunal, como decíamos, son las capacidades reales con que se le acompañó para que cumpla las responsabilidades que le fueron otorgadas. Incluso hasta como mediados del año pasado, creo que no ha cambiado la situación. No todas las personas que integran el tribunal habían sido nombradas, ¿verdad? Entonces eso dificulta justamente que se haga una gestión adecuada, pero también hay otro tipo de limitaciones, como por ejemplo que los expedientes del Tribunal Ambiental Administrativo se siguen manejando en papel, no están digitalizados. O sea, lo que quiero es poner en contexto, ¿verdad? Que es un ente que se crea y que en el papel, bueno, están claras cuáles son sus funciones, pero que en la práctica no se ha acompañado de los recursos o las capacidades necesarias para que se haga una implementación efectiva, digamos, de las responsabilidades que se les ha otorgado. En términos generales, lo que nosotros hemos podido observar a partir de distintos análisis que hemos venido desarrollando es que Costa Rica ha sido muy fuerte en generar un marco normativo e institucional amplio, ¿verdad? Y con tareas por lo general claras sobre la gestión del patrimonio natural. Pero la creación de esas instituciones y ese marco normativo, de nuevo, no se ha acompañado de las capacidades para que se cumplan las acciones y las responsabilidades que se le otorga. Lo que nosotros hemos denominado en el programa Estado de la Nación como la promesa democrática, es reconocer nuevos derechos o establecer nuevas responsabilidades, pero no acompañar eso de los recursos para que se haga su implementación. Pero entonces se crea una promesa que en la práctica pues es muy difícil de que se pueda cumplir. La discusión amplia ya desde hace varios años, pues, es justamente cómo lograr mantener la sostenibilidad del patrimonio natural en un contexto en el que pareciera que cada vez los recursos van a ser mucho más limitados o que se va a mantener justamente esta tendencia de debilitamiento institucional. Se han planteado, digamos, distintas alternativas que van desde un uso más eficiente de los recursos disponibles, una mayor o mejor coordinación entre la institucionalidad pública y otros actores sociales como las organizaciones no gubernamentales, la misma ciudadanía, hasta, digamos, la implementación o tratar de implementar otros sistemas, ¿verdad? De financiamiento o de búsqueda de recursos. En la práctica no hay, ¿verdad? Una única respuesta ni tampoco un consenso sobre cuál debería ser la alternativa. El otro elemento, quizá y con esto termino esta idea, ¿verdad? Es que aunque en el discurso tanto de la ciudadanía como de las autoridades políticas el tema ambiental se ha ubicado, entre comillas, como prioritario, al menos hasta hace unos años, lo cierto es que en la práctica, ¿verdad? No lo ha sido. Las limitaciones de recursos no son nuevas. Si bien hay un debilitamiento, como señalábamos, cuando uno analiza la designación del presupuesto al sector ambiental en el largo plazo, lo que observamos justamente es que de los sectores que menos recursos históricamente ha recibido. Pero entonces no hay una congruencia entre lo que está planteado
en el discurso, tanto político como de la ciudadanía, versus lo que sucede en la práctica. Y cuando uno además consulta, ¿verdad?, sobre la prioridad de los temas, siempre lo económico y lo social está por encima, ¿verdad? Entonces hay una desvinculación entre la prioridad que se le otorga a lo social y a lo económico versus esa prioridad de lo político. Y en los últimos años, como además ya señalábamos al inicio de la presentación, pues además hay una ruptura, ¿verdad?, con esa narrativa histórica que va en claro detrimento, ¿verdad?, de la sostenibilidad ambiental con impactos que realmente todavía desconocemos. Pero no tengo, digamos, la respuesta de cuál es la forma, la mejor forma. Son muchos frentes, digamos, y hemos planteado distintas, digamos, se han hecho distintos señalamientos, pero es bastante más complejo, pero digamos, de entrada, por supuesto, lo que habría es que tratar de fortalecer más bien a la institucionalidad pública con la participación también de otros actores, ¿verdad?, sociales, porque hay que entender que si bien hay un marco institucional público, alcanzar las metas y los objetivos de sostenibilidad ambiental que nos hemos planteado requiere una participación activa del sector privado y de la ciudadanía también. Sí, gracias, Karen. Mira, hay otra consulta. Bueno, en el caso del video de la presentación que hizo la expositora, este video va a estar en las redes sociales del Colegio de Biólogos, si no me equivoco, ¿verdad, Raquel? Sí, correcto, tanto en Facebook al terminar la transmisión y en nuestro canal de YouTube a partir de mañana. Perfecto. Y bueno, la segunda consulta es, ¿tenemos indicadores precisos que nos digan si la situación ambiental, biodiversidad en general ha mejorado o no en el país en los últimos 5 o 10 años? Los indicadores son en realidad limitados porque esa es parte también de los desafíos que tenemos, y es que no hay un sistema de indicadores o de información, ¿verdad?, que nos permita justamente hacer un seguimiento más sistemático. Algunos indicadores que nos permiten hacer aproximaciones y que son sobre todo de índole internacional, lo que nos muestran es que no, ¿verdad? Que hay un aumento en la insostenibilidad. ¿Cuáles indicadores? Por ejemplo, la lista roja de la UICN, que ya antes comentábamos, que registra las especies que se encuentran en alguna situación de amenaza o vulnerabilidad. Los datos para Costa Rica es que la cantidad de especies en esta situación vienen aumentando. Entonces ahí hay, digamos, un primer indicador. Un segundo indicador también a nivel internacional es el de la huella ecológica, que mostraba también al inicio. La huella ecológica básicamente lo que hace referencia justamente al nivel de uso de recursos que hacemos y al impacto, ¿verdad?, que tiene esos patrones de uso. Y el otro indicador es la biocapacidad, que más bien es la capacidad que tienen esos recursos de generarse de forma natural. Y cuando ponemos en el balance, digamos, o esos dos indicadores, lo que observamos, como decía, es un déficit ecológico, ¿verdad? Entonces significa que estamos haciendo un uso que es insostenible y que tiene alto impacto en términos ambientales. A esos dos se suman al menos otros dos indicadores que son el EPI, el índice de desempeño ambiental que realiza la Universidad de Yale y Columbia, que también vienen pues haciendo un seguimiento a nivel internacional a un conjunto de países, y que para el caso de Costa Rica lo que hemos observado, ¿verdad?, es que la calificación o el puntaje que obtiene el país en este índice viene también desmejorando. Muestra algunas áreas principalmente en las que hay un mayor deterioro o todavía desafíos que siguen sin atenderse. Y el otro indicador es el índice de salud de los océanos, ¿no?, donde también Costa Rica no figura entre los países que tienen más bien pues los mejores puntajes, ¿verdad? Sino que también a nivel internacional lo que muestra en realidad es un comportamiento que es muy similar al promedio de los países de la región, América Latina y el Caribe, pero también del promedio que se registra a nivel internacional. Entonces, los indicadores, ¿verdad?, más recientes lo que nos muestran más bien es que hay retrocesos en algunas áreas que siguen sin atenderse, y en términos generales, ¿verdad?, que Costa Rica ya no pareciera sobresalir, sino que más bien se suma, ¿verdad?, a los casos típicos de insostenibilidad o a lo que se ve en el promedio, en los promedios internacionales. Sin embargo, ¿verdad?, hay que decir que los esfuerzos que Costa Rica hizo de forma muy temprana en materia de lo que conocemos como la Agenda Verde, en materia de conservación, le siguen generando réditos importantes al país, asociados a temas como el turismo, la atracción de inversiones extranjeras directas,
la atracción de cooperación internacional, ¿verdad? Eh, el reconocimiento internacional y premios que Costa Rica sigue recibiendo también de otros países por los esfuerzos que ha hecho. Entonces, pareciera como que estamos en un momento de estancamiento, ¿verdad? Hubo unas décadas en las que Costa Rica impulsa en este espacio importantes iniciativas, proyectos, acoge política pública, desarrolla un marco normativo e institucional que le siguen hasta hoy generando réditos. El tema es que esos réditos siguen siendo producto de nuevo de esas decisiones tempranas, pero en los últimos años lo que nos muestra la evidencia es que estamos en un estado de estancamiento que genera retrocesos en términos de la sostenibilidad ambiental. Gracias, Karen. No sé si doña Dani tiene una consulta. Sí, Sí, es que yo no puedo levantar la manita. Sí, bueno, hay un tema que a mí me ha preocupado muchísimo y que ha estado muy digamos, en temas nacionales, que es el tema de la planificación del territorio. La imposibilidad total que se ha manifestado de poder ejecutar cualquier iniciativa de planificación al territorio. Y también donde se ha derivado como una incomprensión por parte de la ciudadanía, que por un lado está abogando, ¿verdad?, por luchas de protección al recurso hídrico, de protección a la no contaminación, el tema de los plaguicidas, etcétera, pero no se hace la relación con que las herramientas de planificación del territorio ayudarían, no es que lo van a resolver, ayudarían en mucho a resolver muchos de esos problemas. El tema de la identificación que se ha puesto ahora muy en los temas nacionales. Y sí me hace ver de que esa formación, esa educación que se venía generando respecto a los temas ambientales también se ha perdido. O sea, habría que ver también dentro del mismo deterioro de la educación en el país, se han ido descuidando estos temas ambientales que permitan a la ciudadanía entender mejor lo que algo le puede ayudar a resolver parte de los problemas. Y entonces sí es muy preocupante que las municipalidades hacen grandes inversiones en elaborar o contratar un plan regulador, pero a la hora de aprobarlo, nadie quiere que le regulen el patio, ¿verdad? Nadie quiere que le pongan las medidas y esto tiene una incidencia muy importante en temas de biodiversidad, en temas de protección de áreas, digamos, de las riberas, de los ríos, de definición de las zonas de riesgo, de que está realmente ligada. Entonces, yo creo que sí también debería ser un tema a analizar, o sea, un indicador que se podría trabajar, ¿verdad?, respecto a las iniciativas de planificación del territorio y las que han podido salir adelante. Y muchas gracias a Doña Ani. En efecto, el Estado de la Nación ha venido analizando el tema. Yo es que hice una selección porque el capítulo es mucho más amplio de algunos de los principales hallazgos, pero tenemos ya varios años que empezamos a desarrollar una línea de investigación asociada a todo el tema de crecimiento urbano, planificación y ordenamiento territorial. Y en efecto, lo que nosotros hemos podido observar es que los avances en materia de planificación y ordenamiento territorial son lentos e insuficientes, ¿no? Pese a que la normativa de muy temprano establece la obligación de que se hagan tareas en este campo y específicamente a los gobiernos locales de adoptar un plan regulador cantonal, lo cierto es que hasta la fecha cerca de la mitad de las municipalidades cuentan con esta herramienta con un elemento que agrava, ¿verdad?, esta situación, y es que en el caso donde sí hay un plan regulador, suelen ser planes reguladores parciales, es decir, que no cubren la totalidad del cantón, Ciudad Quesada, por ejemplo, o San Carlos, el cantón de San Carlos, que solo cubre Ciudad Quesada, lo mismo, por ejemplo, en Pérez Celedón, San Isidro, pero también que son planes reguladores que están muy desactualizados. Algunos de estos planes se adoptaron en los 70s, 80s, ¿verdad? Tienen más de 20 años y ya hoy no se corresponden con las realidades de estas localidades.
quienes hayan visitado recientemente Ciudad Quesada, San Carlos o San Isidro, Pérez Celedón, se habrán dado cuenta que han cambiado muchísimo, ¿verdad? Han experimentado procesos de crecimiento urbano muy acelerados, desordenados, sin ningún tipo de planificación, y eso entonces genera afectaciones muy importantes. Entonces son realidades muy distintas, entonces los planes hoy ya no responden pues a esas realidades. Entre los análisis que hemos hecho, uno de los más recientes nos permitió observar que en efecto, aún en esas condiciones, aquellas áreas donde hay un plan regulador, los procesos de crecimiento urbano se dan con un menor impacto, digamos, y de una forma, digamos, más controlada, menos acelerada, versus aquellas localidades donde se experimenta, como decía, un crecimiento urbano con otro tipo de características en ausencia justamente de un plan regulador cantonal. Es importante señalar además que el Plan Regulador Cantonal es una de las varias herramientas que se establecen en la normativa nacional para hacer ordenamiento y planificación urbana. ¿Verdad? Hay otras herramientas. Una consulta que hicimos a las municipalidades ya hace varios años nos permitió identificar que los gobiernos locales no solo carecen del plan, sino que estas otras herramientas como la zonificación u otros tampoco están presentes, ¿verdad? Entonces, digamos, hay algunas limitaciones importantes en términos de la adopción. En efecto, esa situación genera amplias y diversas problemáticas como las que ya ha señalado doña Ani, pero también, por ejemplo, afecta o está muy vinculado, por ejemplo, a las afectaciones asociadas a los patrones de transporte y movilidad. ¿Verdad? Esa ausencia de planificación o esa insuficiente planificación que hemos hecho y que ha estado muy marcada por el mercado, más que a veces que la política pública, justamente genera altos costos asociados a esto. En el caso de la gran área metropolitana, por ejemplo, lo que experimentamos, sobre todo en la década de los 80, es que ese crecimiento urbano tan acelerado hizo que aumentara, entre otras cosas, el costo de la tierra, el costo del suelo. Muchas personas entonces lo que hicieron es optar por salir del centro de la gran área metropolitana hacia la periferia de la GAN para adquirir un territorio o un terreno, una casita, ¿verdad? Que les fuera asequible. Pero esas personas se ven obligadas a entrar diariamente a la GAN, a los centros de trabajo, centros de salud, instituciones del Estado, ¿verdad? Centros de estudio, etcétera. Y eso hizo entonces que tuviéramos que resolver el problema atender el tema de la movilidad del transporte, con dos alternativas fundamentalmente. El transporte público, que sabemos que lastimosamente es ineficiente, entonces dejó de ser una alternativa para una buena parte de la población que decidió resolverlo en términos individuales, como decía hace un rato, adquiriendo un vehículo particular, un carrito, una motocicleta, incrementando el tamaño de la flota vehicular, aumentando a su vez el consumo de hidrocarburos y por ende las emisiones contaminantes con todas las problemáticas que eso conlleva, ¿verdad? Pero eso genera entonces estos patrones o estos problemas de congestionamiento vial que experimentamos diariamente con un agravante, diría yo, que es que además ya hoy no es solo una dinámica de la GAN, sino que además el fenómeno que se está replicando en lo que conocemos como ciudades intermedias. De nuevo, Puriscal, Liberia, Punta Arenas, Ciudad Quesada, San Isidro Pérez Celedón, ¿verdad? Hay 7 al menos que hemos estado analizando que son ciudades donde se replican los mismos patrones en términos de este crecimiento urbano acelerado, incluso mucho más acelerado que se experimentó en algún momento en la gran área metropolitana y con las mismas consecuencias. Pues cuando analizamos esos patrones de congestionamiento vial que les mostraba al inicio por cantón, lo que estamos observando, ¿verdad? Es que se está expandiendo, ya no está tan concentrado solo en la gran área metropolitana, sino que se empieza a expandir en algunas zonas, ¿verdad? Con mayor intensidad, generando los mismos costos y las mismas problemáticas. Entonces, en síntesis, en efecto, ese es uno de los grandes desafíos y la atención de ese desafío permitiría como resolver también o atender, digamos, otras problemáticas asociadas que van, como ya decía doña Ani, desde el tema de la contaminación de recursos hídricos, el estado de la biodiversidad, hasta los problemas de transporte y movilidad que enfrentamos diariamente en el país. Perfecto, gracias Karen. Doña Ni, ¿va a hacer una réplica o...? No, no, aquí, ahí, bueno, hay una pregunta de Stanley, otro comentario, entonces,
No sé si Sí, bueno, lo lea. hay dos comentarios de Stanley. Uno que es, entonces la política de carbono neutral del país, la de servicios ecosistémicos y todo el tema de áreas protegidas son logros que nos hicieron famosos, pero no están sirviendo para mejorar la situación ambiental. El otro comentario son los planes reguladores, además tienen una visión fragmentada, segmentada, poco integral y sin una visión ecosistémica. Así que de acuerdo con Karen. Karen, yo creo que en relación a la presentación, primero agradecerle la disponibilidad de tiempo, invitar a las y los colegiados que puedan eh, acceder a la información del Estado de la Nación y hacer un análisis más exhaustivo de este documento. Es bastante amplio. Esta unidad, el tema ambiental está muy completa, hay muchos datos, hay cosas que valen la pena para análisis. Creo que aprovecho el espacio para invitar a las y los colegiados para que se acerquen al Colegio de Biólogos, se integren a las comisiones de apoyo, que precisamente tienen una idea de poder ampliar el campo de acción de la Junta Directiva y de esa forma poder tener mayores alcances en muchas de esas inquietudes que se están presentando el día de hoy, que es un panorama no positivo, es un jalón de orejas de alguna forma y es una advertencia porque es obvio y evidente que lo que se pierde y lo que se retrocede en temas ambientales, recuperarlo cuesta mucho, mucho tiempo. Y se pierde mucho más rápido de lo que se puede recuperar. Y agradecerle a Karen por todo. Eh, nos preguntan si puede poner la dirección para bajar el informe. Creo que está en Conare, ¿verdad? O hay una página. Ah, Sí, ok, perdón, ya lo ahí les comparto. coloqué, esa es la página del Programa Estado de la Nación. Al Ok. ingresar hay una pestañita y ahí pueden bajar el informe completo o por capítulos. Pero también, en efecto, está en el repositorio del CONARE, que también ahí se pueden bajar todo el capítulo, el informe, y además están disponibles todas las investigaciones de base que se generaron, bases de datos y otros recursos, ¿verdad? Que también se generan para tratar de compartir, digamos, o hacer una mediación también de los resultados que sea más amigable también para las personas. Tal vez si me lo permiten, acá Claro. ustedes ingresan a la página y en la pestañita de informes, ahí si ustedes dan clic en esta pestañita, ando un poquito, les van a aparecer todos los informes y de hecho aparece el último que es el informe del 2024. Si ingresan acá, ahí les va a desplegar esta y pueden descargar todo el informe acá o cada uno de los capítulos o el capítulo que a ustedes les interese. No, Karen, muchas Igual gracias. el programa tiene redes sociales, un canal en YouTube, ¿verdad? Entonces ahí también se van publicando materiales, tenemos podcasts, infografías, videos, hay una cantidad importante de materiales y todo es público, de acceso libre, gratuito, está a disposición. No, de nuevamente, agradecerle, Karen, y al Colegio de Biólogos por el espacio. Y bueno, doña Ani, no sé si gusta despedirse. Sí, darles las gracias, bueno, en primer lugar a Karen y a los que se han unido tanto aquí en sala como en el canal de Facebook. Es para nosotros muy importante generar estos espacios, traer la información y permitir tanto que nuestros colegiados como también nuestros seguidores, porque estas sesiones son abiertas para todo público, entonces pues tratamos de aportar a la formación, al conocimiento. Y tenemos un programa continuo todos los meses, varias actividades e incluso también recibimos las sugerencias de temas, ¿verdad? Interés en temas particulares y con gusto los buscamos a nuestros colaboradores que están por todo lado. Así es que muchísimas gracias, Karen, y siempre son aportes sumamente importantes para todos nosotros. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas Bueno, noches. muy buenas noches. Hasta luego. Bueno. Recording ¿Listo? stopped. Ya, ¿Listo? ya.
ahí ¿verdad? la, Bueno, ya